La cascada que vamos a ver ahora, para analizar qué pasa con el Doppler, es primero la arteria uterina, que es la arteria que irriga al útero fundamentalmente. Después las arterias umbilicales, ¿sí? Después la arteria cerebral media, y si necesito además los flujos venosos. Los flujos venosos me van a decir si prácticamente qué conducta debo tomar. Si hay alguna normalidad a nivel de la arteria umbilical en un embarazo que está de término o cuyo bebé ya está maduro pulmonarmente, lo puedo sacar. Pero si este bebé tiene 28 semanas y yo estoy en un momento en el que tengo que madurar al bebé, recién ingresa, la tengo que compensar porque es una hipertensa y todo lo demás, el flujo venoso me va a decir si puedo esperar o no. Y ya vamos a ver por qué. Bien, comenzamos. Circulación uterina. La arteria uterina baja y entra al útero, al miometrio, a nivel del segmento, a nivel entre el cuello, ¿sí? Entre el cuello uterino y el segmento inferior. Sube y da estas arterias que son esta es la arteria arcuata, da las arterias radiales. Las arterias radiales dan arterias basales, que son para esta parte inferior del miometrio, y las arterias espiraladas, que son las que se introducen en el endometrio. ¿Está? Bien. Cuando ocurre la invasión trofoblástica a este nivel, las arterias espiraladas sufren la invasión también del citotrofoblasto, que tienen la particularidad de comerse las fibras musculares que tiene las arterias espiraladas. De tal manera que la arteria ya no tiene esta contención muscular y ¿qué hace? Se dilata, ¿sí? Bien, entonces, fíjense acá. Esta es la arteria radial, estas son las basales, que además pueden ingresar a esta parte del miometrio y del endometrio acá, y se van a, las espiraladas van a perder la capa muscular y se van a dilatar progresivamente. ¿Esto qué hace? Disminuye la resistencia, ¿sí? Pierden la capacidad de contractilidad y permiten un flujo mayor. Entonces, fíjense, la arteria uterina normalmente fuera de la gestación tiene un patrón de alta resistencia, tiene un flujo de fin de diástole bajo, flujo de fin de diástole, acostumbrémonos porque a partir de ahora pongo todo en minúsculo, abreviado, de todas maneras se los voy a ir diciendo, y tiene un notch protodiastólico característico de la circulación, del pulso y de la circulación. O sea que esto es el flujo de una arteria uterina no gestante. Es alta pulsatilidad, notch protodiastólico, o sea que antes de la diástole, y un flujo de fin de diástole muy bajo porque hay una alta resistencia. ¿Por qué? Porque la terminal de la espiralada es pequeña, ¿sí? Imagínense una canilla que tiene al final muchas derivaciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo cerradas o poco abiertas las derivaciones, el flujo de esa manguera, digamos, va a tener que hacer mucha fuerza para vencer, ¿sí? Que cada una de las
de las terminales está cerrada, pero si yo abro todas las canillas de las terminales, el flujo ese va a ir mucho más rápido, va a ir mucho más, con menores resistencias, ¿sí? Y la resistencia se mide aquí, al final de la onda de flujo. En el embarazo, lo que pasa es que hay una caída progresiva de la resistencia uteroplacentaria por las olas de invasión trofoblástica. Hay 3 olas de invasión trofoblástica, una empieza a la 8ª semana, la otra termina en la semana 16. Todo lo que no entiendan o todo lo que quede por ahí en el tintero, sin comprender, métanse en internet, hay un montón de bibliografía. Si quieren poner oleadas de invasión trofoblástica, arterias espiraladas en el primer trimestre, internet tiene de todo, tiene un montón de artículos, PDF, y de ahí van a entender. Y si no lo entienden, me vuelven a llamar. Entonces, progresivamente desaparece el notch, porque la resistencia... Estoy dando clase, Caro. Bueno, cerrala. La resistencia va disminuyendo, como les decía, porque desaparece las fibras musculares. Desaparece el notch, hay aumento del flujo de fin de diástole, ¿sí? Aumenta el flujo de fin de diástole, y algo muy importante que es que nosotros, tomándolo en las primeras etapas del embarazo, cuando hay están ocurriendo las oleadas, nosotros podemos predecir eclampsia, restricción del crecimiento, desprendimiento de placenta, parto prematuro y muerte fetal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una arteria uterina que me está diciendo que no se modifica por la invasión trofoblástica, estoy pensando en que puede pasar todo esto y que tengo que a ese embarazo controlarlo mucho más frecuentemente que otro. Aquí tenemos qué pasa a nivel de la arteria que viene de la uterina, ¿sí? Normalmente empieza la arteria arcuata, da el flujo y se mete en el espacio intervelloso, ¿sí? Este es el cotiledón placentario, las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Por eso también hay que estudiar embriología y hay que estudiar placentación, ¿sí? Bien. Y del espacio intervelloso, entonces, la sangre se envuelve a las terminaciones de las vellosidades. Fíjense, la sangre que viene del cordón umbilical termina en las vellosidades, ¿sí? Y se intercambian nutrientes y oxígeno con el espacio intervelloso. Y se va por el cordón umbilical, una vena y 2 arterias, ¿sí? Acuérdense, una vena y 2 arterias. ¿Por dónde viene la sangre? Por las arterias. ¿Qué sangre? Venosa, porque tiene que oxigenarse a nivel de cotiledón. ¿Sí? Bien. Esto normalmente. En el caso de que haya un problema, ya sea a nivel del útero o a nivel de las vellosidades no van a acercarse tanto al flujo, va a haber menos vellosidades terciarias, ¿sí? Entonces va a haber una disminución del intercambio de oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto, si están todas, como yo les decía, las canillas cerradas a este nivel, va a haber un aumento de la resistencia a nivel de la uterina, pero también va a haber un aumento de la resistencia en la arteria umbilical. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Volvemos y no. Entonces, progresivamente, la arteria uterina pierde o disminuye el notch protodiastólico y aumenta el flujo de fin de diástole. La arteria uterina, a las 14 semanas, normalmente es así. Pierde el notch, aumenta el flujo de fin de diástole. ¿Sí? ¿Y qué hace? Le da toda la sangre al cotiledón. Bien, imagínense todos los cotiledones, todas las vellosidades terciarias, el cambio que se produce a nivel corporal, a nivel circulatorio materno, por este mecanismo. Entonces, el valor de la arteria uterina reside en que es predictor de eclampsia, restricción del crecimiento, abrupto placenta, parto prematuro y muerte fetal. Pero acuérdense, es pronóstico, no es diagnóstico. ¿Sí? Bien. Circulación fetal. Arterias umbilicales. Manifiesta los cambios que se producen en la resistencia placentaria. Acuérdense, cuando uno le dice, ¿qué está pasando en una arteria? Cualquiera. O mejor dicho, ¿qué es lo que me está diciendo esa arteria? Ustedes piensen, ¿a dónde va esa arteria? Entonces, me va a estar diciendo lo que está pasando allá donde la arteria va. ¿Sí? La arteria umbilical dijimos que va a la placenta. ¿Sí? Bien. Una arteria renal, ¿qué me va a estar diciendo? ¿El riñón? Lo que pasa en el riñón, ¿sí? Está perfecto. Bien. Entonces, repasemos. Arterias, dos arterias, son azules porque llevan sangre desoxigenada hacia la placenta, ¿sí? Bien. La vena lleva sangre oxigenada y lleva sangre oxigenada y vamos ahora a seguir el flujo de la sangre que entra al bebé a través de la vena. La vena umbilical ingresa por el ombligo, pega un rulo, que este rulo es el que le permite colapsarse cuando nace, y no perder más sangre, ingresa al hígado, y en el hígado se divide en lo que va a ser la circulación portal, la circulación hepática, pero también da esto que está acá, que es el ductus venoso. El ductus venoso es un conducto que al nacer se colapsa y desaparece, y que se une con las venas, con la vena cava inferior o directamente con la aurícula derecha del feto. Y acá, entonces, ¿qué pasa? Si la aurícula derecha es receptora de la sangre venosa o desoxigenada que viene del cuerpo, ya sea la vena cava superior o la vena cava inferior, ¿se mezclan? No, no se mezclan, porque acá ocurre una especie de toboganes circulatorios. ¿Vieron los parques de diversiones acuáticos? Que va uno y otro, bueno, algo parecido, a través de unos canales que hay dentro del corazón. La sangre que viene del ductus venoso a la aurícula derecha pasa por el foramen oval, por una comunicación que después se cierra auricular, interauricular, y pasa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo, y del ventrículo izquierdo a la aorta y al cerebro, ¿sí? Subclavias, carótidas, a través de las carótidas al cerebro.
¿Y qué hace? Sigue su curso a la aorta descendente, y la aorta descendente que da las uterinas, arterias uterinas desoxigenadas para intercambiar el oxígeno nuevamente en la placenta. ¿Sí? Pero acá, ¿qué pasa? Nos habíamos quedado en la aurícula derecha al sector izquierdo, pero también existe la sangre desoxigenada, que también se mete por ese trampolín, digamos, sanguíneo, trampolín, que va acá, como estas flechas, al ventrículo derecho. El ventrículo derecho comunica con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va hacia los pulmones, pero también tiene un ductus arterioso que lleva sangre desoxigenada, ¿sí?, que es la que viene del cerebro y de los miembros inferiores y de los órganos del abdomen, desoxigenada a la aorta. ¿Por qué a la aorta? Porque es la que me va a permitir salir hacia la placenta para intercambiar el oxígeno, ¿sí? Entonces hay dos comunicaciones. Una es el ductus venoso, que me permite que la sangre oxigenada pase al corazón y al cerebro. Y la otra, el ductus arterioso, que me permite que la sangre desoxigenada pase a la aorta para que se elimine. ¿A través de qué? De las arterias umbilicales. ¿Sí? Acá está más lindo, acuérdense de esto, pero ya no de las arterias, para ver la invasión trofoblástica. Ahora acuérdense de qué está pasando acá, ¿sí? Entonces, si a nivel de la placenta y a nivel de los espacios intervellosos se cierran las canillas, ya no va a estar más complaciente esa circulación. Esa circulación va a tener, para llegar hasta allá, que va a tener menos resistencia y va a tener que hacer mucha más fuerza, va a tener que tener más pulsatilidad para llegar hasta allá. Entonces, fíjense, acá está la placenta, lo que habíamos dicho, ductus venoso al corazón izquierdo. El corazón izquierdo fundamentalmente al cerebro. Pero aquí está el conducto arterioso o ductus arterioso que me va a llevar la sangre del corazón derecho desoxigenada, en que viene de los pulmones, del cerebro y de los miembros, hacia las arterias para intercambiar el oxígeno. Bien, la arteria umbilical entonces evalúa el lecho distal uteroplacentario, ¿sí? Digamos que la uterina va y nos manifiesta lo que está pasando a nivel uteroplacentario, pero la umbilical va hacia el mismo lugar y nos está diciendo lo que está pasando en el espacio placenta uterina, ¿está? ¿Sí? Hay una disminución normalmente progresiva de la resistencia a partir de la semana 7 en el embarazo. En la semana 12 y 13 aparece flujo diastólico, ahora lo vamos a ver. Y hay una evaluación que es objetiva y otra que es subjetiva. La evaluación objetiva es la que mide la pulsatilidad, la resistencia, los índices, eso lo hace el ecografista. Pero, por otro lado, y además es importante para el seguimiento. Si yo tengo algo que me está llamando la atención, el seguimiento lo voy a hacer con los índices, porque los índices me dicen si se empeora, si mejora. Y la subjetiva es con la presencia de fin de diástole, con la ausencia de fin de diástole o el fin de diástole reverso. Dijimos que normalmente tiene fin de diástole. La ausencia de fin de diástole me está indicando aumento de la resistencia. Y el fin de diástole reverso me está diciendo que hay una resistencia tan importante que la sangre no solamente se adelanta,
va hacia adelante, sino que también retrocede. Bien. Arteria umbilical, 12 semanas. Esto es la vena umbilical, que es continua, acuérdense porque la vamos a ver al final, la vena umbilical siempre es continua, y la arteria, la que va hacia la placenta, al principio tiene una alta resistencia y por lo tanto ni siquiera llega hasta el final del otro latido. ¿Tá? Tac. Acá empieza a mejorar un poco y acá tenemos una arteria umbilical del segundo o tercer trimestre. ¿Está? Normalmente, ¿sí? Es un flujo donde cada ascenso es un pulso, ¿sí? Y cada disminución es la diástole, pero hay tan baja resistencia que no llega la sangre a detenerse, que ya viene el próximo pulso. ¿Qué me indican este flujo sanguíneo? Me indica que la sangre acá va con mucha aceleración y acá la aceleración disminuye, pero siempre va hacia adelante, ¿sí? No es que la sangre va hacia adelante y retrocede, ¿sí? Siempre disminuye y fíjense que va hacia acá. Él va rápido, disminuye la velocidad, pero siempre con una muy baja resistencia. Bien. Esto es un embarazo de 30 semanas, una arteria umbilical con altísima resistencia. ¿Sí? ¿Ven? Quiere decir que tiene que hacer mucha fuerza para llegar, y tiene allá en la placenta una patología que no le impide, que le impide llegar adecuadamente. Por eso baja la resistencia. Cuando esto está invertido, ¿sí? Porque el equipo me puede invertir según el flujo, según la dirección del flujo acá, entonces me da señales invertidas. Acá la sangre va rápido, acá desciende rápidamente, desciende la velocidad, y acá no solamente desciende la velocidad, sino que retrocede, ¿sí? Esta es la línea basal. Acá retrocede el flujo hasta un nuevo latido. Acá vuelve a subir. Ustedes ven la flecha, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá vuelve a latir el corazón, da otro, pero hay una alta resistencia al final en la placenta, de tal manera que, ¿sí? O sea, estoy pensando en un retardo de crecimiento tipo 2. Y si me da normal, este pequeño para la edad gestacional es constitucional. ¿Se entiende? Es genético, es el hijo de unos papás pequeños, el hijo de unos papás de origen andino, ¿sí? O oriental, depende de la constitución física que tenga cada uno. Bien. Si tengo entonces habíamos quedado, la arteria umbilical no podemos decir normal o patológica. Tenemos que decir, tiene un flujo de fin de diástole disminuido, una ausencia de fin de diástole o un fin de diástole reverso, ¿sí? Esos son grados de severidad de la hipoxia.
¿Y qué voy a medir? ¿Qué le está pasando al cerebro de este bebé? ¿Sí? Y la arteria ideal para controlar la circulación cerebral es la cerebral media. ¿Por qué? Porque a través, y además es muy difícil, es muy fácil de ver ecográficamente. Polígono de Willis es un área del cerebro, que es este que está acá, el polígono, ¿sí? Está acá, ¿sí? Se ve, que es la unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro, en donde las carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas, pero tiene la salvedad de irrigar el 80% del cerebro. Por eso es tan fundamental. Fíjense, viene la carótida interna y da una arteria grande también, que es la cerebral media. Después da las cerebrales anteriores, las posteriores. Y acá se unen con las arterias de la arteria, prolongaciones de ramificaciones de la arteria basilar. Son las comunicantes, estas son las comunicantes de las anteriores, la arteria cerebral anterior, comunicantes, ¿sí? Que forman el polígono. Bien, entonces, ya lo vimos. Si yo mido a través de un Doppler la arteria cerebral media, voy a tener que es un patrón de alta resistencia con flujo de fin de diástole presente, ¿sí? Siempre tiene fin de diástole, pero es de alta resistencia.